Muy buenas noches a todos los participantes. Realmente mil disculpas a cada uno de ustedes por problemas netamente técnicos. No estamos pudiendo salir en vivo, digamos, con esta videoconferencia. Sin embargo, para no quedarnos atrás, para no acumular nuestra videoconferencia, estamos subiendo este video ya grabado para poder estudiar, para que cada uno pueda acceder y poder comprender un poco más del avance del día de hoy, ¿no? Entonces, sin embargo, más adelante vamos a programar para reforzar básicamente este tema para que puedan hacer preguntas y también puedan ser resueltas las mismas, ¿sí? Sin embargo, estamos empezando, seguramente en sus pantallas van a poder ver lo que son el primer tema respecto a este curso de Aymara, que serían los fonemas o lo que llamamos signografía Aymara, ¿sí? Entonces, como se ve en la pantalla, en Aymara se dice signografía Aymara, o perdón, en español se dice signografía, o algunos lo llaman fonemas también, ¿sí? En Aymara sería Aymar Calcanaca. Nos referimos a las letras que utilizamos en la escritura en el idioma aymara, ¿sí? Básicamente a eso. Debo indicar también que en aymara aún todavía no se tiene una escritura propia. Por ejemplo, se han hecho algunas investigaciones eh, respecto a lo que es la escritura del idioma aymara y, por ejemplo, Teófilo Laime nos dice, por ejemplo, que el idioma aymara se parece mucho a lo que es el idioma japonés, tiene cierta similitud. Entonces, por ejemplo, se han escrito artículos, y algunos documentos para demostrar todo aquello, ¿no? Pero sin embargo, todavía estamos en esa investigación para poder determinar la escritura propia de lo que sería el idioma aymara, ¿sí? Entonces, nuestro primer tema en este caso es lo que llamamos signografía aymara, ¿sí? En aymara, básicamente tenemos, en resumen, estos signos para la escritura, ¿sí?, del idioma aymara. En total tenemos 26 consonantes, ¿no? Que en aymara sería Amutsayak el Kanaka, 26 consonantes. También tenemos tres vocales, que sería Kana Sayak el Kanaka, tres vocales. Tenemos una diéresis, ¿no? Que en aymara se utiliza es como el alargamiento vocálico, ¿no? Es como el acento más o menos. Más adelante vamos a pasar a explicar en qué circunstancias se utiliza y cómo se utiliza, ¿sí? Y también tenemos una glotal que conocemos como el apóstrofe, ¿sí? Entonces todo eso conforma lo que llamamos el signografía aymara. Es decir, en total tenemos 31 signos, ¿no? Que vamos a utilizar en la escritura del idioma aymara. Serían 26 más 3, 29. Con esto 30, 31. ¿Sí? 31 signos para el idioma aymara. ¿Sí? Ahora, más abajo, en la página 3, tenemos lo que es el cuadro fonético. ¿Sí? El cuadro fonético. Y básicamente de este cuadro nos muestra todo lo que habíamos dicho en el resumen, ¿sí? Un poco voy a disminuir para que para que puedan ver. Seguramente ustedes ya tienen descargado este documento, ¿sí? Entonces hemos dicho, por ejemplo, está muy pequeño también. A ver, vamos a subir a un 90. Ya creo que aquí se puede ver ya de la mejor forma. Hemos dicho que tenemos 31 signos. Hemos dicho 26 consonantes, ¿no? Acá sería 3, 3, 3, 3. Aquí sería 3, ¿sí? 15, ¿no? 3 por 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 consonantes. 3 vocales. 1, 2, 3. Una diéresis está aquí, ¿no? Tal vez no llegan a percibir. Sin embargo, en el documento que van a descargar van a poder ver, ¿no? Una diéresis. Y aquí tenemos una glotal, ¿sí? Con eso estaría básicamente completo
lo que habíamos indicado, ¿sí? Entonces tenemos 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal. Ahora, ¿por qué estamos presentando este cuadro? Este cuadro tiene cierta utilidad. Por ejemplo, aquí en la parte superior nos enseña los puntos de articulación de cada letra, ¿sí? Aquí nos muestra los puntos de articulación. Ahora, en este lado nos muestra los modos de articulación, ¿sí? Los modos de articulación. Entonces, por ejemplo, nos dice que la letra P, por ejemplo, es labial. Si hacen la prueba en la casa, seguramente ustedes, si dicen, por ejemplo, pa, ¿sí? Al emitir este sonido, básicamente juntamos los dos labios, ¿no? Pa, ¿no? Entonces, el punto de articulación va a ser fundamental en tema de Aymara, tomando en cuenta que ciertas palabras tienen sonidos propios aquí en este idioma, ¿sí? Entonces, tenemos lo que son los puntos de articulación, en este caso, bilabiales. Por otro lado, tenemos lo que son los dentales, ¿no? Si pronunciamos la letra T, por ejemplo, ¿sí? Ta, ¿sí? Ta. Entonces, estamos articulando con los dientes, básicamente, ¿sí? Con los dientes. Ahora tenemos lo que son los palatales, ¿no? Palatales, que básicamente llegaría a ser detrás de lo que son los dientes superiores, ¿no? Entonces decimos cha, ¿sí? Cha. Entonces estamos articulando detrás de los dientes superiores, en este caso de los palatales, ¿sí? Ahora nos dice que tenemos velares. Los velares, en este caso sería la letra K. A ver si pronuncian K, ¿sí? Estamos pronunciando desde los velares, ¿sí? Desde los velares, K, ¿sí? Ahora nos dice que la Q es postvelar, ¿sí? Postvelar, es decir, un poco más abajo de los velares, ¿no? Casi desde la garganta se pronuncia esto. Y, y es así como vamos a obtener el sonido, porque Naimara tiene su sonido propio. Entonces, en todo caso, si pronunciamos desde lo que son los postvelares, el sonido más o menos va a ser de esta forma. Ah, ah, ¿sí? No sé si logran escuchar muy bien. Entonces el sonido va a ser ah, ¿ya? Porque estamos pronunciando en esa región en el cual eh, es postvelar, ¿sí? Porque si no pronunciamos de ese lugar, por más que intentemos, no sé, varias veces, cientos de veces, no nos va a salir el sonido, ¿sí? Entonces simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es articular la letra Q en el lugar correcto, ¿sí? Entonces primero en esta parte superior nos muestra cómo articulamos cada una de estas letras, ¿sí? Ahora, en esta parte lateral nos muestra lo que decía los modos de articulación. En todo caso, por ejemplo, nos muestra aquí los sonidos que tiene cada letra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos sonidos que serían simples, aspiradas, explosivos, ¿no? Nuevamente simples, aspiradas, explosivos, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar un poco en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo modo de articulación simple, significa que vamos a pronunciar estas letras como si fuera en el idioma español, ¿sí? Por ejemplo, si articulamos con la vocal A, y de hecho, para hacer este ejercicio, solamente vamos a articular con la vocal A, ¿sí? En un momento les digo por qué, ¿sí? Entonces, si articulo con la vocal A, por ejemplo, sería pa, ta, ca, pa, ¿sí? Entonces, estamos articulando eh, de la misma forma como en español, ¿sí? Básicamente el sonido no cambia, a excepción de la Q, porque en Aymara tiene su sonido propio, ¿no? Como hace un momento explicaba, ¿sí? Entonces, pa, ta, ka, y aquí sería cha, ¿sí? Sonidos simples. Ahora en la segunda tenemos lo que son sonidos aspiradas, ¿no? Aspirada.
Aspirada significa que vamos a pronunciar esa palabra como si estuviéramos soplando, ¿sí? Como la F más o menos, ¿no? Como la F. Eso lo vuelve la H. La H suelta no hay, de hecho, ¿sí? No hay la H suelta, ¿sí? Entonces, la H básicamente ya están casados, podríamos decir, con estas letras y en esta posición, ¿sí? No va con ninguna otra letra más, ¿sí? Entonces, al estar la H presente con estas letras, estos consonantes se pronuncian como soplando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pa, ta, cha, ka, ja, ¿sí? Entonces, no sé si logran escuchar. Eh, la pronunciación es como si estuviéramos soplando, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que son los sonidos explosivos, ¿no? Ahora, ¿qué lo vuelve el explosivo? Lo vuelve el glotal, lo que es el apóstrofe. Entonces, están casados igual ya con estas letras y en esta posición, ¿sí? Ya están en esa posición. No va en ningún otro lugar, ¿ya? Entonces, vamos a decir a, 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 ¿ya? Entonces estamos emitiendo un sonido como si estuviéramos haciendo explotar algo en nuestra boca, ¿sí? Entonces eso es los tres niveles de sonido, ¿no? Ahora, en esta parte tenemos más consonantes, ¿verdad? ¿Sí? Todos estos se pronuncian básicamente igual, al igual que el español, ¿sí? Por lo tanto, no vale la pena repasar, ¿ya? Entonces, la S, la J, la M, la N, la ñ, la L, la L, la R, la W, la Y, básicamente son como el español, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a repasar, a excepción de la X, que tiene un sonido propio en Aymara, ¿sí? Por eso en algunos libros antiguos van a ver, en vez de la X, doble J, ¿sí? Doble J. La X se parece mucho a lo que es la J, ¿sí? Por ejemplo, si pronunciamos en español, J ya, y en Aymara es lo mismo, sería ja, ¿verdad? Y si pronuncio esto conjugado con vocal A, en español sería xa, ¿verdad? ¿Sí? Ahora en Aymara tiene un sonido propio que se parece mucho a lo que es J, ¿sí? Entonces no voy a decir xa, sino voy a decir un J, pero fricativa, ¿sí? Una J que al momento de articular voy a hacer que estoy friccionando. De la siguiente forma, ja, ja, ¿ya? Entonces eso es el sonido de la X, ja, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a practicar la pronunciación con estas letras y lo que es X, ¿no? Del resto nos vamos a olvidar por el momento, ¿sí? Antes de pasar a lo que es la pronunciación, los ejercicios de pronunciación, me gustaría que cada quien identifique qué letras, qué letras utilizamos en el idioma castellano, pero que no están en este cuadro fonético, ¿sí? Entonces, eso hagan como ejercicio de tal forma que puedan identificar todas las letras que no están dentro de este cuadro, ¿ya? Y una vez identificando, ya vamos a saber, digamos, que esas letras básicamente no entran en la escritura del idioma aymara, ¿sí? Por ejemplo, como ejemplo, ¿no? La B, la C, la D, ¿no? Y hay otras letras más, ¿no? Que no están dentro de este cuadro fonético, por lo tanto no vamos a utilizar, ¿no? Lo mismo con lo que son los vocales, por ejemplo, no está la vocal E ni la vocal O, por lo tanto ya no se utiliza en el idioma aymara, ¿ya? Entonces ese ejercicio hagan por favor todos, escriban en sus cuadernos, identifiquen y digan olvidado, ¿no? En el tema de lo que es el idioma aymara, ¿ya? Ahora sí, pónganse cómodos todos. Vamos a repasar un poco lo que es la pronunciación de estos consonantes que habíamos indicado de la primera parte y de lo que es la X, ¿no? Y para ello vamos a conjugar con la vocal A la pronunciación, ¿sí? Entonces, si me están siguiendo, por favor, repitan después de mí, ¿sí?
repitan después de mí, de tal forma que se puedan acordar el sonido, ¿ya? Entonces empezamos con lo que es la letra P. Tenemos tres niveles de sonido, recuerden, simple, aspirada y fricativa, o perdón, explosiva, ¿ya? Entonces con la letra P sería pa, pa, a. Nuevamente, pa, pa, a. ¿Ya? Uno más. Pa, pa, a. ¿Sí? Entonces seguramente han debido notar la diferencia. Esto es simple, esto es aspirada y es explosiva. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es la letra T. ¿Sí? Entonces nuevamente repitan después de mí. ¿Sí? Ta, ta, a. Nuevamente. Ta, ta, a. Uno más. Ta, ta, a. ¿Ya? Entonces, eso es la pronunciación de lo que es la letra T. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es la letra Y. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Simple, aspirada y explosiva. Entonces, sonido simple sería ya, ya, cha, cha, ya, cha, cha. Uno más. Cha, cha, cha. ¿Sí? Los tres sonidos de lo que es la letra Y. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es la letra K. K, K, A. ¿Sí? Entonces es más o menos, es parecido al español. Básicamente el sonido es idéntico al español. ¿Sí? A diferencia de lo que son las aspiradas y las o la explosiva. ¿Sí? Entonces vamos a decir A, K, perdón, K, K, A. ¿Sí? Entonces los tres sonidos de lo que es la letra K. Ahora pasamos a lo que es la letra Q. Esto habíamos dicho que tiene un sonido propio en el idioma aymara, ¿sí? Solamente vamos a poder sacar ese sonido, articular ese sonido del lugar indicado, en este caso de los postvelares. Si no articulamos desde esta región, con seguridad que nadie va a poder sacar ese sonido, ¿ya? Entonces empezamos. Pa, ja, a. Uno más. Pa, ja, a. Último. Pa, ja, a. ¿Sí? Entonces eso es el sonido de la letra Q, ¿ya? Y finalmente habíamos dicho que la X tiene un sonido propio que es parecido al J, pero fricativa, ¿sí? Entonces el sonido es ja. Uno más. Ja. Uno más. Ja. ¿Sí? Entonces esos son los sonidos del idioma aymara. Y el resto, como indicamos, tiene su sonido idéntico al español. Por lo tanto, no vamos a repasar. Entonces vamos a hacer un repaso general, ¿sí? Continuo de todas las consonantes que estamos repasando. ¿Ya? Pa, pa, a, ta, ta, a, ya, cha, cha, ka, ka, a, ka, ja, a, ja. ¿Ya? Entonces, esos son los sonidos del idioma aymara, ¿sí? Entonces, como van a tener este video disponible, van a repasar una y otra vez, hasta poder memorizar un poco o poder ejercitar muy bien lo que es la pronunciación del idioma aymara, ¿no? Recordar siempre que la articulación adecuada es importante en aymara, ¿sí? Si articulamos de manera que no es correcta, seguramente va a tener cierta confusión porque hay ciertas palabras que se parecen pero que tienen significados totalmente
distintos. Por ejemplo, tanta y tanta, ¿sí? Se escriben igual, ¿sí? Parecido, ¿no? Tanta se escribe con TH, con esto, tanta, y el otro tanta, ¿sí? Ahora, tanta es algún objeto o cosa viejo, mientras tanta es el pan, ¿sí? Que utilizamos para el desayuno, para el tecito. Entonces, el significado es totalmente distinto, ¿no? Se imaginan, por ejemplo, ir a la tienda y decir, véndame tanta, ¿sí? Seguramente la señora les va a reñir o les va a decir, vaya a buscar sus cosas viejas a su casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos tener ese tipo de cosas, por lo tanto es importante la correcta articulación de cada una de las letras, ¿ya? Entonces, básicamente eso, como no estamos en vivo, tal vez no pueden hacer las preguntas, ¿no? Sin embargo, el chat va a estar abierto para que puedan hacer consultas eh, y así poder aclarar, ¿ya? En la siguiente página tenemos algunas aclaraciones respecto a lo que es la pronunciación y básicamente, ¿no? Y lo que hemos dicho básicamente ya está aquí, ¿no? Sin embargo, lo que quería explicar es el tema de lo que es la diéresis, ¿no? No hemos eh, explicado básicamente nada. La diéresis en aymara se utiliza como el acento en español, ¿sí? Sirve para alargar un poco las vocales, ¿no? Entonces la diéresis puede estar presente ya sea en la vocal I o en la vocal A o en la vocal O, perdón, U, ¿sí? En cualquiera de los tres vocales va a estar presente. Entonces, por ejemplo, en el idioma castellano y en aymara, cada letra tiene un tiempo más o menos de pronunciación, ¿no? Decimos A, ¿no? I, ¿sí? Al estar presente la diéresis en estas vocales, vamos a alargar un poco la pronunciación. Entonces vamos a decir A, I, más o menos como dos tiempos, ¿no? Entonces, un I equivale a dos Is, más o menos. Una U equivale a dos Us y una A equivale a dos As, ¿no? Esas Is o todo aquel vocal que lleva lo que es diéresis, ¿no? No sé si me dejo de entender. De hecho, tienen hay momentos en el que se utiliza la diéresis, por ejemplo, uno de ellos es cuando hay contracciones, ¿no? Entonces, cuando una palabra queremos contraer, se utiliza lo que es la diéresis. Por ejemplo, paya, que sería el número 2, ¿no? Paya, ¿no? A, ¿no? Paya. Ahora, generalmente para expresar cantidades no se dice, por ejemplo, paya uta, no se dice de esa forma, sino se dice pa uta, ¿sí? Entonces estamos contrayendo P, A con diéresis, nada más. Ya no estamos diciendo paya uta, sino pa uta, ¿sí? Entonces, eso es el primer caso en el cual se utiliza lo que es la diéresis, en tema de contracciones, ¿no? Segundo, cuando se utiliza o cuando una palabra es idéntico a otro, ¿no? Por ejemplo, chaca, ¿sí? Chaca, C-H-A-K-I-A, ¿no? Chaca. Este chaca significa puente, ¿sí? Es puente. Ahora, chaca, chaca es igual C-H-A con diéresis K-A, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Chaca. Lo único que diferencia es la diéresis. Ahora, chaca es el tallo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de la quinoa, puede ser de la cebada, ¿no? Chaca, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? Cuando se tiene una palabra, ¿sí? Que se asemeja mucho a otro, entonces uno se diferencia por lo que es la diéresis, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo la aplicación de lo que es la diéresis, ¿no? Por el momento nos quedaremos que la diéresis sirve para alargar una vocal, ¿ya? Entonces, de esa forma estamos aprendiendo esta primera parte que serían los fonemas, las letras en el idioma aymara, ¿sí? Entonces, con eso básicamente terminamos esta parte, este cuadro fonético que de alguna forma es importante eh, repasar una y otra vez, tomando en cuenta que esto va a ser como cimiento, digamos, para nuestro aprendizaje de este idioma, ¿ya? Entonces, las dudas que tengan, por favor, escríbanme en el chat. En un momento vamos a habilitar un lugar para que puedan hacer todas sus preguntas, ¿ya? Y la única forma de ejercitar la pronunciación es practicando, ¿no? Repasando una y otra vez, ¿no? Haciendo el ejercicio de pronunciación
una y otra vez. Y de hecho más abajo está lo que son los ejercicios de pronunciación, que básicamente son palabras en idioma aymara, ¿no? Que vale la pena que puedan repasar. ¿Listo? Con eso terminamos esta parte de lo que son los fonemas, ¿no? Ahora llegamos a pasar a lo que son los vocales, ¿sí? Los vocales. Entonces, por ejemplo, tenemos en Aymara se dice Jana Sayak el Kanak, ¿sí? Que serían los vocales. Ahora, importantísimo, ¿no? Que tomen en cuenta esto, ¿sí? En Aymara simplemente tenemos tres vocales, nada más, ¿sí? Tres vocales. Y los vocales, los tres vocales son la vocal I, la vocal A y la vocal U. Es decir, no hay ninguna otra vocal para el tema de escritura. Solamente vamos a escribir con estas tres vocales, la vocal I, la vocal A y la vocal U. ¿Sí? Sin embargo, tenemos en Aymara lo que son los vocales alófonos, ¿no? En un momento paso a explicar qué son los vocales alófonos. Estas tres vocales que estoy diciendo, la vocal I, la vocal A y la vocal U, se pronuncian idéntico a lo que es el idioma aymara, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ano, que sería, su traducción en español sería perro, ¿sí? Ayaku, su traducción al español sería ratón, ¿sí? Aquí hay un error, por ejemplo, esto es con la letra C, ¿sí? Entonces seguramente ha habido un error de typeo o me ha corregido directamente la computadora, ¿no? Achaku sería ratón, ¿sí? Isi sería ropa y maña sería guardar. Usu, enfermedad. Uta, casa, ¿sí? Entonces básicamente es idéntico al español, ¿sí? Pero lo que decía es básicamente que hay en Aymara lo que llamamos los vocales alófonos, ¿no? Los vocales alófonos solamente, los vocales alófonos, cuando una vocal cambia de sonido al momento de pronunciar, ¿sí? Cambia de sonido, ¿sí? En este caso es la vocal I y la vocal U, ¿sí? Es, dec- es decir, estas dos vocales, la vocal I y la vocal U, tienen algunas variantes, ¿sí? En la pronunciación. Ojo, solamente en la pronunciación, no en la escritura, ¿sí? No en la escritura. Por ejemplo, cuando la vocal I, ¿no? Aquí está, ¿no? Marcado en negrillas. O la vocal U, aquí está la vocal U, se escriben antes o después de estos consonantes, en este caso la Q con H, la Q con apóstrofe y la X, el sonido de la vocal I va a cambiar a vocal E y el sonido de la vocal U va a cambiar a vocal O. ¿Sí? Es decir, cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de los consonantes, la QH, la Q con apóstrofe y la X, la vocal I se va a pronunciar como si fuera E y la vocal U se va a pronunciar como si fuera vocal O. ¿Ya? Eso es la explicación de lo que serían los vocales alófonos. ¿Ya? Y aquí abajo tenemos la explicación. ¿Sí? Entonces aquí están los tres vocales, la vocal I, la vocal A y la vocal U. Sin embargo, tenemos los vocales semiabiertas, ¿no? ¿Sí? Que serían básicamente los vocales alófonos, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejercicios, por ejemplo, ¿no? Ahí está remarcado con lo que es color rojo para que puedan entender mejor, ¿sí? Col- eh, en este caso está la U, la L, la Q, la I, ¿sí? Si no fuera vocales alófonos, más o menos se pronunciaría como Kulki, ¿verdad? Pero no, hemos dicho la regla que cuando la vocal U está ya sea delante o después de cualquier de los consonantes, que eran la Q, la QH, la Q con apóstrofe y la X, cambia de sonido. En todo caso, esta U está después de esta Q. Por lo tanto, cambia al momento de pronunciar a vocal O. Lo mismo esta vocal I, ¿verdad? ¿Sí? Está después de la Q. Por lo tanto, igual va a cambiar. Por lo tanto, la pronunciación no va a ser kulke, sino va a ser kolke, kolke, como si fuera
vocal O y vocal E. La escritura sigue siendo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, dice Huarnocaña, ¿sí? Ahora, aquí nos está marcando que, que la U ha cambiado al momento de pronunciar en vocal O. Esto se debe porque está antes de la Q, ¿no? Y la regla nos decía que sí, ¿no ves? Este consonante hace que cambie el vocal U, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta U va a cambiar al momento de pronunciar. Entonces, va a ser Huarnocaña, ¿sí? No va a ser Huarnocaña, ¿sí? Sino Huarnocaña, como si fuera vocal O se va a pronunciar esta U. En el otro ejemplo tenemos Tuinocaña, ¿no? Tuinocaña sería, ¿no? Pero como esta U está antes de la Q, igual nuevamente cambia. Entonces la pronunciación correcta va a ser Tuinocaña, con la vocal O, ¿sí? Tenemos otro ejemplo que sería Eque, ¿no? Está cambiando porque esta I está antes de esta Q y esta I está después de esta Q, ¿no? Por lo tanto, cambian ambos, ¿no? La pronunciación correcta va a ser Eque, ¿sí? Eque, ya, muy bien. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que esta U está cambiando porque está después de esta Q, ¿sí? Entonces, ya sea antes o después, cambian, ¿verdad? Entonces, cambia esta U. Entonces, la pronunciación va a ser Ota, Ota, ¿ya? Y tenemos este ejemplo, sería que está con esta vocal I, por lo tanto, este vocal I va a cambiar porque está después de esta Q, ¿sí? U con la apóstrofe. Entonces, la correcta pronunciación va a ser Epiri, Epiri, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo más, que sería eh, el oro, ¿sí? Entonces, esta U, porque está después de esta Q, va a cambiar. La pronunciación va a ser Cori, Cori, ¿sí? Ahora, finalmente tenemos este ejemplo. En algunos lugares esto va a empezar primero con la J, ¿no? ¿Sí? Pero en algunas regiones se utiliza de esta forma. Eh, esta U, ¿sí? Está después de la X, ¿no? Y la regla nos decía de la X también, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como está después, va a cambiar de sonido, ¿no? Entonces, la pronunciación más o menos va a ser jajo, jo, ¿no? Al final, cambia de sonido la boca, ¿no? Y lo que sería en idioma español, el significado está en este costado para que puedan eh, tener presente dentro ya de su vocabulario de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos serían en tema de vocales. Entonces, tenemos en resumen tres vocales, que sería la I, la A, la U, que solamente vamos a escribir con esas tres vocales, pero tenemos lo que llamamos los vocales alófonos, en este caso la vocal E, la vocal O, que solamente vamos a utilizar para la pronunciación, pero solamente cuando están la vocal I o la vocal U antes o después de estas cuatro letras, ¿no? Q, QH, Q con apóstrofe y la X, nada más, ¿ya? Entonces es así como se utiliza en tema de los vocales en el idioma aymara, ¿sí? Espero se haya entendido. Eso sería en cuanto a los vocales, ¿no? Antes de pasar a otro, me gustaría explicar algunos elementos más. Por ejemplo, en aymara no se utiliza lo que es la diéresis, ¿sí? No se utiliza la diéresis. Por ejemplo, aquí tengo una hoja en blanco, voy a escribir para que me puedan entender, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo, ¿no? Huayna Huila, ¿sí? No sé si logran ver. Vamos a ampliar un poco, ¿sí? Esto es un vocablo que se utiliza en español, ¿sí? Es un grupo musical, ¿no? Huayna Huila. Que esta básicamente deriva de lo que es el aymara. Por ejemplo, Huila es sangre, ¿sí? Es roco, también es sangre, ¿ya? Ahora, Huayna deriva de lo que es joven, ¿sí? La traducción más o menos sería joven. Entonces, la traducción sería sangre joven, ¿sí? Sangre joven. Sin embargo, aquí hay un error, ¿sí? No existe la H en Aymara, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el cuadro fonético no van a ver, sino ya está casado con esas letras, ¿no? Entonces, no hay H suelta, ¿sí? Entonces, primer elemento ya está mal, ¿sí? Simplemente estamos tomando en cuenta como ejemplo, ¿sí? No es que tienen que ir a decir a ese grupo está escrito no, nombre mal, ¿no? Y además es nombre propio, ¿no?
Entonces, esta H no hay en Aymara, ¿no? Entonces, lo borramos lo que es la... Mejor lo hacemos otro, ¿no? Para que puedan seguir que está mal, ¿no? ¿Sí? Ya está, hemos hecho dos, ¿no? Entonces, hemos dicho, primer elemento, la H no hay, entonces, por lo tanto, en Aymara no va la H, ¿no? Más o menos así sería, ¿no? Huayna, huila, ¿sí? Habíamos dicho que en Aymara no hay diptongos, no hay choque de vocales, por lo tanto, la U va a cambiar a W, ¿sí? Entonces, más o menos, esta es la correcta escritura. Huayna, huila, ¿sí? Huayna, huila. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el idioma con la palabra aymara, ¿no? Algunas veces van a ver así, ¿no? Aymara, ¿no? Aquí está la vocal I. Hay un choque de vocal, ¿sí? A y la vocal I. Entonces, la I va a cambiar a aymara. Entonces, por eso esto es la correcta escritura, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar a rojo, ¿sí? La correcta escritura. Es decir, en pocas palabras, cuando hay choque de vocales, como en este caso, la vocal I cambia a consonante Y y la vocal U cambia a consonante W, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utiliza en Aymara, ¿sí? Por ejemplo, escribir la palabra chiuchi, ¿no? Chiu- Chiuchi, aquí está, ¿no? Entonces, si alguien me dice chiuchi, pareciera que esto es con la U, ¿verdad? Así, ¿no? Chiuchi, ¿sí? Pero como estamos diciendo que no hay choque de vocales, por lo tanto esta U va a cambiar a W, ¿sí? Entonces, chiuchi, ¿sí? Por lo tanto, ya no hay choque de vocales, ¿ya? Esa aclaración más en tema de lo que son los vocales, ¿no? Ahora finalmente tenemos un ejercicio que es básicamente ejercicios de pronunciación Arzuña Tinta, ¿no? Es un PDF con 4 páginas, que básicamente 3 páginas de pura palabras para que puedan ejercitar, ¿sí? Entonces aquí estoy mostrando, por ejemplo, ¿sí? Están con casi todas las letras que es del cuadro fonético, ¿no? Por ejemplo, con la P, ¿no? Que serían las pronunciaciones simples, ¿no? Pankara, Punku, Para, Puraka, Perca, Paya, Pilpinto, Pantjaña, ¿sí? Pronunciaciones simples. Aquí ya tenemos lo que es la pronunciación aspirada, ¿no? Payata, Para, Puku, Poca, Picharaña, Pisi, Patu, Piru, ¿sí? Y tenemos lo que es pronunciación explosiva, ¿no? Eqep, Isaqa, Pampachaña, em, Iqinchaña, Akjaña. Aquí también hay un error, no sé qué ha pasado. Falta la vocal I, ¿sí? Usu, Ajla, Ia, ¿sí? Entonces, pronunciación explosiva. Aquí tenemos con la letra T, la simple sería Tunca, Tucuyaña, Tonco, Ta, Tincuña, Taica, Tapa, Turcaña. Y con lo que es la pronunciación aspirada sería Ayataki, Turu, Tujru, Tiquiña, Tuta, Tuxaña, Tía. Y la pronunciación explosiva Tanta, Tuca, Tica, Tijuña, Talpa, Tapaña, Tisno, Tula. ¿Sí? Y más abajo tenemos lo que es la H o la Ch en todo caso. Simple sería chacha, chuima, chalwa, chino, chulpa, chuaña, chaca, chira, ¿sí? Y la pronunciación aspirada, chijlaña, chijuña, chijchi, chijnocaña, chujoña, chulunca, chiuchi, chama, ¿sí? Y la pronunciación explosiva sería chuño, chapi, chojña, chaya, chiara, chamaca, chaca, chiji, ¿sí? Pronunciación explosiva. Ahora con la K tendríamos simple, kunka, canca, quimsa, kunka, quitaña, cayo, cuycuña, cachaña, ¿sí? Las aspiradas sería cuyuña, cuchaña, quituña, curstayaña, cuno, cuchi,
kaya, kaka, ¿sí? O perdón, kanka, ¿ya? Explosiva sería kacha, kiyaña, kalku, cusillo, kisimiri, kare, kiucha, casca, ¿sí? Con la letra Q sería, eh, por ejemplo, la simple. Por ejemplo, aquí ya cambia de sonido, ¿no? Lo que hemos visto, los vocales son pollo, cachu, caura, cala, cota, camaque, qenaya, qemiña, ¿sí? Sería pronunciación simple. Ahora perdón, las aspiradas sería jaro, qella, qomaña, qantati, qeri, qatu, qolliña, qana, ¿sí? Y la explosiva sería qala, q'asaña, q'auchiña, q'ello, agua, aquí falta el apóstrofe, agua, año, coma, epi, ¿sí? Entonces eso sería lo que es explosiva. Ahora tenemos algunas palabras que son simples, ¿no? Como por ejemplo con la S sería sillu, sataña, sajra, saraña, sojta, sapuro, sunca, ¿no? Con la J, jasa, jayo, jucha, janco, jaira, jaipo, jicani, jupa. Y con la X, jajo, ¿sí? Lo que habíamos dicho, no hay palabras que empiecen con la X directamente, no, están al final o al medio, ¿ya? Por ejemplo, con la L sería lagua, lehuiña, lupi, liqui, laca, ¿sí? Laca. Con la L, llamuyaña, llijuña, yusta, yuparaña, yusu, ¿sí? Con la M tendríamos maya, mistuña, moxa, moyuña, ¿sí? Con la N, naira, nena, nuctaña, nucuña, ¿sí? Con la ñ, ñasa, ñicuta, ñusata, ñanja. Con la W tendríamos warmi, wisku, wiskaña, Guaira, Walja, con la Y, Yoka, Yapuchiri, Yapu, Yatichiri, Yatiquiri, ¿sí? Y con la R, Rajaña, Ratuki, ¿sí? Entonces, esos son los ejercicios de pronunciación y nuevamente les recalco que puedan repasar una y otra vez y además que les sirve para profundizar un poco más su vocabulario, ¿no? Tomando en cuenta que en el idioma o en cualquier otro idioma es de vital importancia la pronunciación, ¿no? Podemos saber la estructura gramatical y todo eso, pero si no tenemos vocabulario acumulado, va a ser difícil podernos comunicar, ¿sí? Entonces los dejo para que repasen todo y básicamente eso sería los ejercicios de que corresponden al día de hoy, ¿no? Entonces hemos visto lo que son fonemas, el cuadro fonético y repasen porque esto es básicamente el cimiento. Luego hemos visto lo que son los vocales, ¿no? Básicamente, ¿no? Los vocales. Y finalmente lo que son los ejercicios de pronunciación para que puedan ejercitar no solamente la pronunciación, sino también ampliar su vocabulario, ¿no? Entonces, nuevamente agradecidos y nuevamente pido mil disculpas por estas fallas técnicas que básicamente han salido básicamente de mi mano, ¿sí? No ha sido porque yo he querido, sino han sido fallas técnicas básicamente del señal del internet, ¿no? Básicamente por eso no hemos podido salir al aire, ¿sí? Entonces, nuevamente agradecidos, que tengan una linda, reparador noche y bueno, pues repasen todo lo que habíamos visto y cualquier consulta, háganme saber a través del chat para que yo les pueda resolver otros problemas o estas inquietudes que tengan y tenganlo por seguro de que vamos a tener una videoconferencia en vivo para reforzar todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿sí? Entonces les dejo trabajando, todos tengan una linda reparador noche, ¿sí? Entonces conmigo nos vemos el día de mañana, ¿sí? Un gran saludo a cada uno de ustedes.